tal? Pues ahora tenemos como tema para desarrollar en este noticiero profético el plan de guerra de China. El presidente de China, Xi Jinping, se está preparando a ir a la guerra, eso no cabe duda. Pero no a una guerra tradicional, política o económica, sino a una confrontación bélica nuclear directa contra los Estados Unidos. Para este plan está implementando la construcción militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. China ha iniciado una red de espionaje monumental sobre los Estados Unidos para ataques y sabotajes. Por ejemplo, en enero y febrero del año 2023, su Ejército de Liberación del Pueblo estuvo vigilando mediante un globo que voló a través de toda la nación de Estados Unidos y en gran mayoría sobre las bases nucleares de los Estados Unidos, de Malmstrom y de la Fuerza Aérea, donde se encuentran todos los misiles intercontinentales Minuteman III. Este globo espía también voló cerca de la base aérea Whiteman, lugar donde se encuentra la base nuclear de la flota de bombarderos B-2 y la base de la Fuerza Aérea Aufut, que son los cuarteles generales del Comando Estratégico que controla las armas nucleares. Este vuelo del globo espía demostró que China se está preparando para un ataque militar y nuclear en el mismo suelo de Estados Unidos. Además, en enero del 2023 se pudo percibir una verdadera lluvia de rayos láser sobre Hawái, causada por satélites chinos que incendió casi toda la isla de Maui, causando 97 muertes y destruyendo más de 2.200 construcciones. Las ambiciones de guerra de China contra los Estados Unidos han sido muy claras. Desde estos últimos 10 años, en la invasión de Rusia a Ucrania, el 4 de febrero del 2022, Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin en Beijing para la apertura de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno, declarando en su discurso su estrecha amistad, sin límites, entre comillas, con Rusia e incluyendo ayuda letal. También China ha contribuido a que los ataques de Irán sobre Israel sean más efectivos con compras muy elevadas de petróleo a Irán, porque el 90% de las exportaciones de Irán en el 2023 fueron para China. Además que los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y Houthis poseen grandes cantidades de armas y misiles chinos. Pero, ¿por qué será inevitable una guerra entre China y los Estados Unidos? En primer lugar, la doctrina de guerra de China es atacar a los Estados Unidos en el primer día que se inicie la guerra. En segundo lugar, China ha estado haciendo amenazas con armas nucleares que tarde o temprano provocarán un conflicto nuclear muy pronto. En tercer lugar, el poder militar de China continúa provocando enfrentamientos contra aviones y barcos norteamericanos, provocaciones que han tenido casi cada vez más una escalada más grande de peligro. Y en cuarto lugar, China está preparándose para pelear esta guerra en el mismo suelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos a continuación este análisis de forma desglosada, o sea, punto por punto. En primer lugar, las acciones hostiles de China siempre apuntan a gobiernos aliados a los Estados Unidos por tratados mutuos de múltiples defensas. En los últimos años, China ha estado tratando de amenazar en los mares del sur a Japón, principalmente sus islas llamadas Senkakus. También ha estado presionando a Corea del Sur en su zona exclusiva económica, la banda territorial de agua entre 12 y 200 millas náuticas, o sea, 370 kilómetros de costas, y cualquier ataque de China y el oriente de Asia sería apoyado inequívocamente por Rusia y Corea del Norte con un ataque sobre Japón. Por supuesto que un ataque contra Japón, Corea del Sur o las Filipinas sería un acto de guerra contra los Estados Unidos por los tratados de defensa que estarían obligados a cumplir con estas tres naciones. Sin embargo, los Estados Unidos no está obligado a defender un ataque contra Taiwán, pero sí podría intervenir por sus intereses económicos y comerciales con esta isla. Pero para que China invada Taiwán
tendría que establecer una especie de bloqueo que incluiría el territorio de Japón, principalmente las islas habitadas. Japón y Taiwán son parte de esta misma cadena de islas y el flanco sur de Japón sería completamente vulnerable si Taiwán se incorporara a China como su 34ª provincia. En otras palabras, los expertos opinan que Japón jamás permitiría que China tomara Taiwán. Cuando China decida atacar a Taiwán militarmente, también buscará destruir las bases militares norteamericanas y japonesas estacionadas en Japón, en Cadena y en Guami, pues podrían responder al ataque de China. El Pentágono también tendría que calcular y considerar que Hawái podría convertirse en un banco del ataque de China durante la invasión a Taiwán. En segundo lugar, en noviembre del 2022, el Pentágono reportó que China cuadruplicaría de 400 a 1.500 sus bases nucleares en los próximos años. Como parte de este programa militar, China ha estado construyendo en 3 campos diferentes en sus desiertos del norte por lo menos 300 bases de silos nucleares designados para la fabricación del misil OF-41 o DF-41 con un rango de alcance de 15.000 kilómetros, o sea, el alcance de cualquier ciudad norteamericana. Cada uno de estos misiles tiene una carga de 10 cabezas nucleares y en los próximos años podrían fabricar más de 5.000 a 8.000 de estas cabezas nucleares. En tercer lugar, podemos comenzar con lo que parecen ser accidentes. El día 26 de mayo del 2023, un avión chino J-16 interceptó peligrosamente a un avión norteamericano RS-135 de la Fuerza Aérea en un espacio aéreo internacional sobre el sur del Mar de China. Este avión chino se cruzó enfrente del avión norteamericano, forzándolo a volar detrás de la turbulencia de su avión. Se sabe que un acto de guerra en contra de Australia es un acto de guerra contra Estados Unidos, porque las dos naciones tienen tratados de mutua defensa. Estos incidentes de provocación no han sido los únicos, porque podemos recordar la colisión que tuvo lugar el día abril de 2018 cuando un avión de la Fuerza Norteamericana C-130 fue atacado con rayos láser desde una base militar china en Djibouti. Esta acción hirió a 2 pilotos que afortunadamente pudieron aterrizar. Muchos están preocupados que habrá una próxima guerra si todos estos incidentes pueden resultar en lo que la China llama solamente accidentes. En cuarto lugar, los planes de guerra de China ciertamente contemplan tener una confrontación directa con los Estados Unidos muy pronto. Por ejemplo, en marzo de 2023, en la ciudad de Ridley, California, oficiales de inteligencia, escuchemos esto, ingresaron a un laboratorio sin licencia y encontraron evidencia de una campaña clandestina de guerra biológica de China. Este laboratorio estaba dirigido por varios chinos de diferentes partidos políticos de China y posteriormente el FBI se unió a estas investigaciones. Este laboratorio contenía 773 ratones de prueba vivos y 175 ratones muertos, los cuales fueron modificados genéticamente para propagar enfermedades. También se encontraron desperdicios médicos y químicos vitales y agentes biológicos peligrosos. Había por lo menos 20 patógenos potenciales de diversas enfermedades, incluyendo los que causan el SIDA o el HIV, la hepatitis, el herpes y el ébola. Este laboratorio estaba produciendo supuestamente pruebas de COVID-19. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba relacionada con el COVID-19 y con esos experimentos. Todos estos experimentos en laboratorios clandestinos sugieren claramente
sin lugar a dudas que China está preparando propagar enfermedades en Estados Unidos y tal vez antes de la guerra. Podemos preguntarnos ahora, ¿será China la primera en atacar en la próxima guerra desde estos laboratorios? Probablemente, pero ya existe una invasión dirigida por China contra Estados Unidos. El grupo de migrantes provenientes de China ha aumentado en casi un 50% más que el año pasado, 2023, hace 2 años, perdón, y aunque muchos vienen con buenas intenciones, se ha descubierto que un gran número viene con planes de sabotaje porque son miembros del Ejército de Liberación del Pueblo Chino. La preocupación principal es que el primer día de una guerra con Asia, estos agentes chinos infiltrados tomarían las líneas de poder de varias ciudades, envenenarían reservas de agua, asesinarían oficiales, comenzarían incendios, propagarían patógenos, crearían terror poniendo bombas en centros comerciales y supermercados y sabotearían bases militares. Ahora muy bien, bíblicamente, ¿qué podemos decir nosotros de China o si la China se puede encontrar en la Biblia? Bueno, en el libro Apocalipsis capítulo 9, en la 6ª trompeta del ángel, dice la Biblia que fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para matar la hora, el día, la mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Escuchemos, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Hasta este siglo XXI, año 2025, no hay un ejército en el mundo que tenga 200 millones de hombres más que la China. Así que podría ser la China precisamente esta 5ª trompeta o el objeto de este juicio de Dios. Y finalmente, en la famosa guerra del Armagedón, vemos claramente de qué forma la Biblia describe en el 6º ángel de las copas, un gran ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente, que posiblemente sea China, Taiwán, no sabemos en qué condiciones estará esta isla, Filipinas y todas estas, Japón y todos estos países que se encuentran precisamente al oriente o en el Asia. Así que estamos ante un gran dilema. ¿Quién va a iniciar esta guerra? ¿Quién va a terminar esta guerra? ¿Cómo va a terminar esta guerra? La Biblia lo dice muy claramente, como dijo hace muchos años Alberto Einstein, Dios no juega a los dados y si hay una tercera guerra mundial será con palos y con escobas. ¿Por qué? Porque la humanidad ha llegado a un punto de autodestrucción que en cualquier momento el que use las armas nucleares podría devastar más de una tercera parte de la humanidad. Oremos pues para que podamos estar conscientes y discerniendo los tiempos tan peligrosos en que estamos viviendo y para que vivamos cada día más cerca de Dios. Que Dios los bendiga. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún cumplimiento en las profecías bíblicas la amenaza de China sobre Taiwán? Bueno, de forma específica la respuesta es no. Concretamente podemos decir que Taiwán, ¿verdad?, ni siquiera se menciona en la Biblia. Sin embargo, la Biblia menciona muy claramente que China será una de las naciones que sobrevivirán y que formarán parte de la guerra final o la tercera guerra mundial, o también llamada en la Biblia la guerra del Armagedón. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, en la 6ª trompeta, versículo 13 en adelante, la Biblia dice: oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciéndole al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte
de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Si tomamos en cuenta que cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, no había ni siquiera 1 millón de habitantes en el mundo entero, ¿cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan haya podido predecir que vendría un tiempo futuro cuando habría un ejército, un solo ejército nada más, de 200 millones de soldados? Y en el siglo XXI que estamos viviendo, es China la única nación en el mundo que tiene un ejército de 200 millones de soldados, por lo que deducimos que China formará parte de las últimas profecías bíblicas, y lo corroboramos en el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 12, en la sexta copa, que dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otra vez se menciona el río Éufrates, que es la división o la frontera entre el Oriente, el Medio Oriente y el Oriente y el Asia. Y entonces el agua, dice la Biblia, se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo pronto como ladrón, dice el Señor. Dichosos el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que en hebreo significa el monte de la matanza. Entonces vemos nosotros que cuando venga esta famosa guerra mundial, la tercera guerra mundial o la guerra del Armagedón, serán los reyes del Oriente los que vendrán a Jerusalén, a Israel, para poder enfrascarse ahí con otros ejércitos del mundo en el valle del Megido, así se llama el campo donde Napoleón Bonaparte, cuando entró a Israel y vio el valle del Megido, Napoleón hizo una especie de profecía y dijo Napoleón Bonaparte: cuando venga la guerra final de la humanidad, estoy seguro que se peleará en este lugar. Así que la China tiene una influencia tremenda, como lo estamos viendo ya, y en este momento que estamos viendo en el siglo XXI, pues trata de apoderarse de la isla de Taiwán, que es China supuestamente según ellos, y que siempre ha pertenecido a la China. Además que Taiwán es la isla de 23 millones de habitantes, donde se producen el 70% de los chips. Imaginémonos nada más, los chips para los iPhones, para las computadoras, para los carros, para cualquier cosa que tú quieras pensar en el mundo cibernético, los chips tienen una preponderancia superior a cualquier otro elemento que se pueda fabricar. Aquí explicamos la importancia de Taiwán, porque si China se apodera de la producción de los chips, se apodera del mundo, y Estados Unidos no lo va a permitir, ni Rusia lo va a permitir, y todos aquellos que están enfrascados ahorita en este conflicto se han unido, ¿verdad?, para poder conquistar esta nación, esta isla. Así que pues aunque no se menciona de una forma directa ni literal que China va a atacar Taiwán, vemos que forma parte de las profecías de los últimos tiempos, porque China sobrevivirá a todos los acontecimientos que actualmente el mundo está enfrentando. La siguiente pregunta está escrita de la siguiente manera: ¿formarán China y Rusia parte del gobierno del anticristo? La respuesta concreta es absolutamente. China y Rusia van a formar parte, pero no del anticristo, sino de otro bloque de naciones que peleará contra el anticristo. Veamos esta verdad en Ezequiel capítulo 38. Esta profecía fue escrita hace 2700 años y se describe una invasión de Rusia con alianza con Irán, con Turquía, con naciones del norte de África como Libia, Marruecos, Sudán, Etiopía,
y además las naciones que forman actualmente parte de todo lo que está cerca del Mar Negro y del Mar Caspio al sur de Rusia. Dice el versículo 5 de Ezequiel 38, Persia, que es el antiguo nombre de Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. En el 79 a la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Luego tenemos a Cush y a Phut, que en el Génesis 10 fueron descendientes de Adán y de Eva, y que formaron parte de los pobladores de lo que actualmente es África. Entonces Cush y Phut vendrían a ser Sudán y Etiopía o Libia, naciones al norte de África. Y luego dice el versículo 6, Gomer y todas sus tropas. Gomer es actualmente la zona geográfica de los gomeritas o de los germanos que poblaron más tarde lo que es actualmente Alemania, y que llega esta área geográfica hasta lo que es actualmente Ucrania. Así que no hay duda alguna de que Rusia va a formar parte realmente de la última confederación de bloques de naciones que pelearán contra el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, vemos al anticristo que va a ser completamente poseído por un espíritu de temor cuando oiga naciones del Medio Oriente, porque dice Apocalipsis, que vamos a ver en este momento, que van a descender los ejércitos desde China y desde Japón, todo lo que es Indonesia, las Filipinas, Singapur y toda esta franja de naciones de Euroasia van a atravesar el río Tigris para poder entrar al Valle del Megido, a Israel, y pelear contra el anticristo cuando los rusos y los chinos descubran que el anticristo está tratando de controlar el Medio Oriente, el petróleo del Medio Oriente, y entonces vendrán a tratar de quitárselo y culminará en la Tercera Guerra Mundial, que la Biblia le llama el Armagedón. Ahora veamos a la China en Apocalipsis capítulo 9. ¿Qué indicios tenemos de que China forme parte de las naciones antes de que Cristo regrese? En Apocalipsis 9, versículo 13, tenemos el sexto ángel tocando la sexta trompeta, y dice así: oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos lo oí, 200 millones. Actualmente, la única nación que contiene a 200 millones de soldados es la China. En tiempos de Cristo, todas las naciones del mundo que podían existir en aquel tiempo no llegaban a 1 millón de personas. Así que esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo pudo el apóstol Juan creer que iba a llegar el tiempo en el que 200 millones de personas iban a formar parte de un solo ejército? Y es exactamente el ejército que forma actualmente la China. Pero veamos otro pasaje que nos indica claramente que la China está en la Biblia y formará parte de estas profecías. Apocalipsis 16, versículo 2. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Por cierto, el río Éufrates nace desde casi lo que es actualmente Turquía, atraviesa casi todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Casi 2000 kilómetros tiene el río Éufrates y atraviesa las naciones actuales de Siria y de Irak. Así que vemos que esta zona geográfica está dividiendo realmente a las naciones del Medio Oriente con las naciones del Asia. Este ángel, dice la Biblia, derrama su copa y vi salir de la boca del dragón y de la bestia 3 espíritus a manera de ranas. Pero observemos el versículo 2.
se secó el agua del río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. Así que vemos que cuando el Armagedón y se juntan las naciones del mundo en Israel, ¿quiénes son estos reyes del oriente? Pues es muy fácil, ¿verdad? Cuando tenemos un mapa mundi podemos ver claramente que el oriente de la geografía se encuentra actualmente lo que es la China, toda Eurasia y todas las naciones que acabamos de mencionar. Así que concretamente Rusia y China actualmente ya forman un bloque impresionante de alianza con Irán y con Turquía y ya están a punto completamente de apoderarse del mundo. Ya Inglaterra y Estados Unidos estamos viendo la caída de estos antiguos imperios que no tendrán parte en las profecías de los últimos tiempos. Bueno, pues examinando los sucesos que continúan de una forma acelerada, ahora sí que acumulándose para dar pie o inicio al cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, tenemos la última alianza entre China y Arabia Saudita. Por ejemplo, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, y el presidente de China, Xi Jinping, suscribieron 34 acuerdos estratégicos valorados en más de 30.000 millones de dólares el día 8 de diciembre de este mes del año 2022. Acuerdos que involucran energía verde, transportación, construcción, etcétera, etcétera. China está dispuesta a celebrar muchos más acuerdos con otros países del Golfo Pérsico, lo que marcará una nueva era, podría yo entre comillas poner una nueva era en la cooperación bilateral entre China y países árabes. China es actualmente el mayor socio comercial de los países árabes. Arabia Saudita también es el principal proveedor de petróleo de China. China le compra a Arabia Saudita más del 25% de las exportaciones que Arabia Saudita hace o realiza de crudo al reino. En los últimos 6 años, ambos países, China y Arabia Saudita, han mantenido negociaciones ajustando sus cuentas en yuanes, lo cual es ya muy peligroso porque va a impulsar el prestigio del yuan a nivel global. Esto nos hace llevar una pregunta muy importante. ¿Acaso ha perdido influencia los Estados Unidos en la región? O sea, el dólar se está debilitando como la moneda modelo para comprar petróleo internacionalmente. Recordamos que ante la crisis de petróleo mundial que ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue a Arabia Saudita a proponerle al rey aumentar la producción de petróleo. Estaba temblando Biden cuando se dio cuenta que Rusia estaba cerrando el gasoducto a Europa y que iba a producir un caos de petróleo y de materiales como fertilizantes, etcétera, etcétera, y gas natural a Europa. Entonces, lógico que el presidente de Estados Unidos haya ido a Arabia a rogarle al rey saudita que por favor comenzara a proveer mucho más petróleo o a producir mucho más petróleo que el que actualmente está produciendo. Desde luego que esto, ¿verdad?, molestó muchísimo al rey saudita y pues ya no lo aceptó y también le propuso celebrar más acuerdos comerciales con China, lo que ha preocupado grandemente a los Estados Unidos de Norteamérica. No cabe duda, pues, que los Estados Unidos se encuentran sumamente preocupados por la creciente influencia de China en los países árabes y que anteriormente, pues, habían sido aliados tradicionales del país norteamericano. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué papel jugará ahora Israel en medio de tantos conflictos y de tantas alianzas? Por otro lado, recordemos que con los últimos descubrimientos de gas en Israel y con su último acuerdo con Libia en controlar estos gasoductos submarinos que corren entre estas dos naciones, Israel también ha prometido proveer de gas natural a Europa en estos siguientes meses.
Esto desde luego ha encolerizado a Putin porque el gas y el petróleo eran sus armas secretas para controlar a Europa. Y mientras cada día aumenta esta tensión tan grave en las naciones del mundo por la lucha y el control del petróleo, el mundo podría compararse actualmente a una olla express lista para explotar en cualquier momento. Rusia va a continuar su alianza con China, con Irán, con Siria, la India, Turquía y con las naciones musulmanas del norte de África para preparar su asalto final contra la nación de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 38 y 39 de la Biblia, del libro de Ezequiel, donde hace más de 2700 años se profetizó que Rusia vendría con las naciones del norte de África y con el sur del mar Báltico y del Mar Negro, que pertenecen actualmente a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, para poder atacar y destruir finalmente a la nación de Israel. Así que detrás de todo este conflicto, Israel continúa siendo el blanco principal de Satanás para poder completar su plan de todos los siglos. Esperemos el desarrollo de estos acontecimientos que se irán sucediendo una vez que nosotros leamos la Biblia y nos demos cuenta que las profecías bíblicas son más seguras y más modernas que el periódico de mañana en la mañana. Que Dios los bendiga. La siguiente pregunta dice así: ¿el acuerdo estratégico reciente de Arabia Saudita con la China afectará de alguna manera a Israel? Recordamos en la pregunta anterior que también hubo un acuerdo entre las naciones del BRICS o las naciones emergentes económicamente que están tratando de consolidarizarse para tratar de eliminar al dólar como la moneda modelo especial que se ha tratado después de la Segunda Guerra Mundial, desde la cumbre de Bretton Woods en Estados Unidos y en Inglaterra, para que el dólar prevaleciera para la compra del petróleo. Ahora que la China y que las naciones árabes se están uniendo, nos damos cuenta que este acuerdo que están celebrando está tratando también de minimizar el dólar para fortalecer el yuan, que es la moneda china. Así que este acuerdo estratégico va a afectar definitivamente a la nación de Israel, porque todas estas naciones tienen el mismo objetivo: hacer a un lado a Estados Unidos, las naciones occidentales, dejar aislada a la Unión Europea para que pueda de alguna manera Rusia tener control, o Estados Unidos, que vemos que está perdiendo completamente su influencia en las naciones occidentales, y tratar de quitar el dólar como la moneda que pueda continuar comprándose el petróleo. Así que todos estos acuerdos entre estas naciones, China con Arabia Saudita, los del BRICS, con los acuerdos que hicieron también con Rusia y con otras naciones, están debilitando definitivamente a la nación de Israel. Y así seguirá hasta la segunda venida del Señor Jesucristo.